canción que no alcanzará al Señor, darte las gracias, que no será capaz de decir lo que has hecho por mí, lo que me das cada mañana al despertar. Solo es una canción que no podrá decir, Señor, lo que me amas, que no será capaz de decir lo que has hecho por mí, Señor, porque me amas. Gratitud hay en el viento, gratitud que nace del corazón, gratitud a Dios, gratitud al Rey, gratitud por siempre, hasta siempre yo le daré. Solo es una canción que no podrá decir, Señor, lo que me amas, que no será capaz de decir lo que has hecho por mí, Señor, porque me amas. Gratitud hay en el viento, gratitud que nace del corazón, gratitud a Dios, gratitud al Rey, gratitud por siempre, hasta siempre yo le daré. La última vez que estábamos aquí en Génesis, y por supuesto ya cubrimos acerca de la vida de Noé, es un personaje impresionante en la Biblia, como dice la Biblia que él halló gracia ante los ojos de Jehová, el versículo 8, y luego dijo que en sus generaciones era varón justo y perfecto, y ya vimos como la semana antepasada o pasada que hermanos, para tener esa clase de testimonio necesitamos caminar con Dios, dijo versículo 9, con Dios caminó Noé. Ahora, Dios tiene una sentencia sobre toda la raza humana y todo ser, más bien, versículo 17 nos dice: traigo un diluvio para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Entonces ahora, pero Dios le dice a Noé: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos contigo. Ahora, Dios le dice qué clase de solución tenía para la salvación. Y le dice: hazte un arca, y un arca va a ser de esta manera, ¿verdad? Le dice que harás 3 pisos. Uno, primero, segundo y tercero. Dice el versículo, ¿qué versículo es? No quiero leer tantos versículos esta noche. Dice, versículo, ¿cuál es? 16. Una ventana harás al arca y la calfatearás por la parte de arriba y pondrás la puerta. Ese no es el versículo. Total que, sí, dice, y le harás piso abajo, segundo y tercero. El arca representa la única salvación que hay, representa el Señor, o un Dios trino en tres seres y un Dios, o sea, un Dios. Y luego dice: le harás ventana al arca, una ventana harás al arca y
y la ventana será en la parte de arriba. O sea que la única vista que deberían de tener es hacia arriba, ¿verdad? Es hacia Dios. Y tener su mirada hacia Dios. Hermanos, si vamos a pasar por pruebas grandes, necesitamos mantener nuestros ojos arriba en el Señor, ¿verdad? Cualquiera que sean los problemas, no los puede pasar si mantenemos nuestros ojos arriba en el Señor. Pedro se hundió cuando quitó sus ojos del Señor. Ahora, Dios, en este caso, él dice, haz una ventana. ¿Y quién hace una ventana arriba, verdad? Las ventanas son los lados, porque Dios quería que mantuviera sus ojos hacia arriba, hacia el único que da la salvación. Ahora representa entonces la salvación el Señor Jesús, o representa a Dios, tres partes o tres seres, tres personas en un ser, que es Dios. Pero dice el versículo 18, más estableceré, dice, voy a acabar con todo, pero estableceré mi pacto contigo. Ahora, un pacto no se puede violar, ¿verdad? Dios dijo, lo voy a establecer, y un pacto no se viola, no se quebranta el pacto. Dios hace este pacto y no lo quebranta, y dice, esto es lo que voy a hacer, voy a hacer un pacto contigo. Ya dijo, ahora no sabemos cuánto tiempo se llevó Noé haciendo el arca. Muchos, y aún hasta yo he dicho, por 120 años Noé hizo el arca. Ahora, yo no creo que fueron 120 años. Dice el versículo 6:3, dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahora, en el versículo antes dice, el versículo 1 dice, cuando comenzaron los hijos de los hombres a multiplicarse, no fue en el tiempo de que Noé tenía 500 años. La Biblia dice que el diluvio vino, y estoy corriendo ahorita, pero a ver si mal lo con detalle lo vemos. La Biblia dice que, es más, vayan conmigo al versículo 11, 7:11, capítulo 7, versículo 11. Dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, ya vimos los abismos, ¿verdad? Y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Entonces, en el año 600 de Noé, ¿verdad? Si regresan conmigo al capítulo 5, versículo 32. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y a Jafet, ¿verdad? Entonces de 500 años tiene 3 hijos. Y al año 600 de Noé viene el diluvio. ¿Cuántos años son de 500 a 600? ¿120? Son 100, ¿verdad? Entonces Dios, yo creo, le dijo, dijo esto en capítulo 6:3, 20 años antes. Dijo, voy a decidir. Quiere decir, hermanos, que Dios decidió este diluvio aun cuando Noé todavía no tenía hijos. Entonces ahora él va a tener hijos. Y ahora él va a mantener su familia de tal manera que Dios, que haya gracia. Y otra vez estaba la tierra tan pervertida. Y por esos años nacen sus hijos y luego empieza, Dios dice, hazte un arca, ¿verdad? Entonces no sabemos, ¿verdad? Tal vez eran 50 años, 60 años, 70 años, más o menos. Lo que sí sabemos es que sus hijos tenían como 98 años, más o menos, cuando de edad. Ahora, vamos a regresar al capítulo 6. Pero dice, estableceré mi pacto contigo. Hace un pacto, Dios, con Noé. Dice que halló gracia delante de los ojos de Noé. Y el pacto que hace es que lo va a salvar, es que va a haber una salvación, lo va a proteger, lo va a salvar. Ahora, ese pacto Dios lo estableció con el resto de la humanidad si hace lo mismo que Noé hizo. ¿Qué fue lo que Noé hizo? Guardó toda la ley, ¿verdad? Hizo todos los mandamientos. No había ley, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue el pacto que hizo con Noé? Dice el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dice el versículo 9, dice, estas son las generaciones de Noé varón justo. Por fe encontramos que su fe declara a Noé justo. Y hace un pacto que su fe, que por su fe Dios lo va a proteger, Dios le va a dar salvación, lo declara justo y lo va a salvar. Ahora, si van conmigo a Gálatas, por favor, Gálatas capítulo 3.
Entonces Dios le dice a Noé, este es el pacto, que lo va a proteger. Dice, entrarás en el arca tus hijos, tus mujeres. Esta es la seguridad de la salvación, si usted quiere, ¿verdad? Entonces, Dios establece ese pacto, hermanos, gloria a Dios, lo establece con el resto de la humanidad. Si hay fe en Cristo, Dios dice, el pacto es que hay salvación. Hay salvación. Ahora, la idea de que, o la doctrina, enseñanza de que algunos tienen que dicen, Dios salvó a la gente del Antiguo Testamento por obras, ¿verdad? Haciendo la ley, y los nuevos del Nuevo Testamento por fe en Cristo. No. Dios siempre ha salvado de la misma manera a todo el mundo. Dios siempre ha salvado por fe. ¿Verdad? En los tiempos de Noé no estaba la ley, no había la ley. Entonces esa gente que, no sé, se están regresando, ¿verdad? Al Antiguo Testamento y a guardar la ley. Ahora, cuando Dios da la ley, la da después de que salen de Egipto. Y incluye ahí la circuncisión, que es tan grande, la circuncisión en ellos, y también el día de reposo. Y por eso el gentío no sé qué haría con eso, que dicen que guardan el sábado, que tienen que guardar el día séptimo. Noé no estaba en el día séptimo y Dios lo salvó. Dios le dio salvación, dijo, voy a hacer un pacto. Y lo hace lo mismo. Ahora, entonces, no había ley. Están en Gálatas, ¿verdad? Entonces, ¿para qué entonces dio la ley? Dios, dice Gálatas capítulo 3. Gálatas escribe, Dios a través del apóstol Pablo le escribe a estos cristianos que hay hoy en día, estos cristianos, ¿verdad? Que están medios, no quiero usar la palabra, no están bien, ¿verdad? Le escribe porque estaban distorsionados, ¿verdad? Y les escribe para corregir, regañar, ¿verdad? Y enseñarles que están mal. Entonces, estos estaban regresando a la ley también, ¿verdad? Y dice, versículo 19, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Quién era esa simiente a quien le hizo la promesa? Cristo, ¿verdad? Cristo era la promesa a través de la simiente de Abraham. Dice hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Ahora, entonces, otra vez en Noé no había la ley. Entonces, la ley, ¿para qué sirve entonces? ¿Para qué? Dice, fue añadida a causa, versículo 19, a causa de las transgresiones, hasta que viniese esa. Entonces, Dios da la ley para poner frenos a la gente. Dice, por causa de las transgresiones. Entonces, la ley no hace absolutamente nada. La ley simplemente para algunos de nosotros, ¿verdad? Y algunos los para más en seco, ¿verdad? Que otros, ¿verdad? Entonces, la ley dice, la ley no ayuda nada para nuestra salvación de nuestra alma. No hace absolutamente nada. Lo único que sí hace es que Dios dijo, hey, estos están bien rebeldes, están bien malos, están en mucha transgresión, ahí le vamos a dar un freno, la ley. Note conmigo el versículo 23. Pero antes que viniese la fe, o sea, la salvación por fe, simplemente creer en Él, la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe, esa promesa, esa fe que iba a ser revelada. Versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Sabe qué quiere decir la palabra ayo? Quiere decir un babysitter, un encargado, un tutor, un tutor. Se me está olvidando el español. Es alguien que le guarda y le enseña y le lleva. Por eso dice, ha sido nuestro ayo
no sé, versículo, para llevarnos a Cristo. Se la dio la ley para pararnos en seco a algunos de nosotros, para decir, no hagas eso, ¿verdad? Pero no dice cómo quitarte lo que ya hiciste transgresión. No dice nada, o sea, no ayuda nada para el alma, para la salvación del alma. Sí ayuda para la sociedad, pero no ayuda para la salvación del alma. Entonces estamos hablando que Dios hizo un pacto con Noé para darle salvación y no había ley, no existía la ley. Entonces dice, la ley fue dada para... Entonces, ¿para qué fue dada? Dice, para eso. Dice, versículo 25, Gálatas 3:25, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. O sea, ya no estamos bajo esa ley, bajo ese cuidandero, que era la ley que nos guiaba, que nos esperaba. Dice, ya no estamos... Por eso es que los cristianos hoy en día, otra vez, Dios salvó de la misma manera, por fe en Cristo, por fe en Dios en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento salva por fe en Cristo. Y la distorsión y la enseñanza o la creencia, ¿verdad?, de que, tienes que guardar, pero es que tienes que perseverar hasta el fin, ¿verdad? Es guardar la ley, ¿verdad? Entonces, la ley no hace nada para la salvación, nunca hizo y no va a hacer, ¿verdad? Por eso dice, ahora pervenida la fe, o sea, la fe en Cristo, porque era la promesa por fe que uno iba a tener la salvación. Dios dice, voy a hacer un pacto. Entonces ahora, ya no estamos bajo el ayo. Si van conmigo, por favor, a Romanos capítulo 8. Entonces, Dios dice, este es el pacto que haré contigo. Por su fe, por la fe que tuvo, no dice porque guardó la ley, porque guardó todo lo que Dios le mandó. No, era su fe. En Hebreos 11:7 nos dice que la fe de Noé condenó al mundo y salvó su casa. O sea, su fe no era nada, no tenía nada que ver con la ley. Entonces, la ley fue dada para eso. Estoy hablando de que Dios hizo el pacto y hoy en día el pacto no se puede quebrar. La fe que nosotros pusimos en Cristo es para la salvación del alma. La ley no tiene nada que ver con eso. Es un pacto que Dios hizo. Por eso tenemos la seguridad de la salvación, porque es por fe. Ahora, Efesios 2:8, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿verdad? Entonces, ¿para qué fue la ley entonces? ¿Verdad? Están ahí en Romanos, capítulo, dije 8. Dice que fue dada por causa de las transgresiones, por causa, o para parar, ¿verdad? Para poner freno a toda la perversión, a todo lo distorsionado. Versículo 29, el apóstol nos dice, y otra vez Dios inspirando al apóstol, Dios poniendo la explicación, dice, porque a los que antes no, es 7, lo siento, 7, capítulo 7, versículo 7. ¿Qué pues diremos? ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces Dios dio la ley para parar toda esa codicia, ¿verdad? Pero dice, sí, pero si no hubiera ley, si no dijera que no codices, no supiera yo, ¿verdad? Pero ahora, porque había mucha codicia, Dios dijo, Entonces lo único que hace la ley es dice, estás bien mal. Si cruzaste la línea, estás bien mal. Estás bien depravado, estás bien mal. Ya yo he dado el ejemplo. La ley es como un espejo. Usted se ve en el espejo y dice, el espejo dice, estás bien despeinado. Pero no peina. ¿Verdad? No arregla. Dice, te falta maquillaje. Pero no le pone maquillaje, ¿verdad? Entonces simplemente dice. Entonces la ley dice, aquí está la línea de la codicia. Si codicias, cruzaste esa línea, eso es un codicia, estás mal, estás bien mal. Pero fue para eso, para decir, no codicies, hasta aquí nomás. Ahora vamos a regresar a Génesis. Entonces, Dios dijo, este es el pacto que haré. Y es el mismo pacto, es la misma fe para la salvación para todo el que cree. Una vez más, no había ley en los tiempos de Noé. Entonces, Dios siempre salva de la misma manera. No es que los del Antiguo Testamento fue porque guardaban la ley,
Ahora demostraba que tenían fe, pero no salvaba por hacer lo que la ley decía. Entonces dice el versículo 18, hará este pacto. No se puede violar un pacto. Por eso, hermanos, gloria a Dios. Cuando ponemos nuestra fe en la sangre de Cristo, nuestra fe en el que salva, no hay miedo para que no haya. Mira, vamos a otro versículo antes de ir aquí a Génesis. Si van conmigo a Romanos, por favor, capítulo 5. Romanos 5. Entonces, gloria a Dios, Dios no puede violar ese pacto que hizo, ¿verdad? Por la fe puesta en Jesús. La misma fe que salvó a Noé, que lo declaró justo, ¿verdad? Lo declara justo. Dice capítulo 5, Romanos, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2, por favor. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia. ¿Cuál gracia? La gracia que halló Noé para que pudiera entrar en el arca. Y dice, justificados por la fe. Por la fe es la justificación. Vamos a ir a Génesis otra vez. Y entonces ahora dice Dios, le dice a Noé, este es el pacto que voy a hacer. Entonces, gloria a Dios, ¿verdad? Que tenemos una seguridad, porque Dios hizo un pacto. El que ponga su fe en Cristo, nunca más lo voy a violar, ¿verdad? Va a poder entrar, va a tener esa salvación. Ahora, entonces, esa salvación que Dios le hizo a Noé, o que Dios le dio a Noé, es la misma salvación que nos ha dado a nosotros, y el mismo cuadro que puso Dios para Noé, sacarlo antes del diluvio, es el mismo concepto, la misma enseñanza que va a ser con nosotros antes de la gran tribulación, ¿verdad? Porque Dios puede violar su pacto, ¿verdad? Entonces ahora si van conmigo a Proverbios, por favor, Proverbios capítulo 11, Proverbios 11. Y quisiera haber traído todas mis notas, ¿verdad? Porque se me quedaron en la casa. Pero Proverbios, lo mismo Dios va a hacer con nosotros. Ahora esa ridiculez, ¿verdad? De que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, ¿verdad? Y si perseveras hasta el fin, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? Están pobrecitos distorsionados, ¿verdad? Ahora, si es así, ¿verdad? Dios va a tener que pedirle perdón a todo el mundo porque sacó a Lot antes de traer del fuego del cielo. Sacó a 8 personas antes de destruir toda la tierra. Hizo todo eso, pero Dios hizo un pacto. El pacto es tu fe, hay seguridad, ¿verdad? Lo mismo va a hacer con nosotros. Dije, con la iglesia, antes de la tribulación viene el Señor, hay el rapto, viene el arca para sacarnos de aquí, para cuando venga esa gran tribulación. ¿Están ahí? Proverbios 11, versículo 8. El justo es librado de la tribulación. ¿Qué Dios le dijo a Noé? Lo halló. ¿Cómo lo halló? Justo. En la Biblia en Proverbios encontramos que el impío es el que no es salvo, no es justo, y luego habla al cristiano o al con fe, el justo. Dice, el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. El impío es el que no es salvo. Ahora, entonces, no sé, pero más claro que ese versículo no hay, ¿verdad? El justo es librado de la tribulación. Versículo 21, por favor. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los que justos será librada. Es un pacto que Dios hizo, ¿verdad? Si van conmigo al capítulo 12, por favor. 12, el versículo 13. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá ¿de qué? De la tribulación. Es el mismo concepto, es el mismo pacto que hizo. Dijo Romanos 5:1, justificados por la fe. Si usted puso su fe en Cristo, Dios lo declara justo. El mundo no, y los amigos no, y especialmente los parientes no, pero Dios sí.
Dios dice que lo declara justo, ¿verdad? Y Dios dice que el justo será librado de la tribulación, así como Noé, ¿verdad? Dios dijo que era justo y lo libró. Vamos a regresar a Génesis, por favor, a ver si llegamos hasta los versículos. Dice el versículo siguiente, 19: y todo lo que vive de toda carne, de dos de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, un macho y hembra serán. Entonces Dios quería preservar la vida de los animales igual como de la raza humana, y dice: meterás dos de cada especie. Y Dios siempre puso todo por especie, por límites, por géneros. Ve ahí, él especifica. Y luego dice de las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. Ahí está, lo recalca y lo recalca. Dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Otra vez Dios quería que siguieran, que se reprodujeran. Dice el versículo 19, la última parte: macho y hembra serán, porque Dios quería que se reprodujeran. Entonces, el diablo ha distorsionado todo y siempre va a querer distorsionar el plan de Dios. Y ahora, pues por eso que el homosexualismo, el lesbianismo nunca se van a poder reproducir, por lo tanto no es de Dios, porque nunca se podría reproducir. Y por eso dice macho y hembra, porque Dios quería que se reprodujeran. Y versículo 21. Toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirán de sustento para ti y para ellos. Ahora, hermano, leemos esa historia y a veces la leemos bien rápido y nos olvidamos que eran gente como usted y yo. Y no sabía qué es lluvia. Y no sabía, dice: almacénalo. Y yo no creo que nomás metieron tortillas. Yo no creo que nomás metieron arroz. Dice: toma contigo todo alimento que se coma y servirá de sustento para ti y para ellos. O sea que metió alimento para las vacas, para los cerdos, para todo. Ahora, otra vez, son personas como usted y yo, ¿verdad? Y viene esta destrucción y dice: mete todo eso. ¿Se imagina cuánto no metieron para un barco tan inmenso, una arca tan inmensa? Versículo 7, capítulo 7. Luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto una vez más justo delante de mí. Dice, si ustedes leen toda la Biblia hasta aquí, esta es la primera vez que dice Dios entra. Tú. Se usa la palabra entra. Y una vez más, entra a la gracia de Dios o a la salvación de Dios. Por eso dice Romanos 5, el que acabamos de leer. Por eso dijo: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Nosotros, la Biblia dice, nosotros los gentiles, no teníamos entrada a esa gracia, pero vino Cristo, el arca, y tuvimos entrada a esa gracia. Amén. Por la fe. Gloria a Dios, ¿verdad? Y por lo tanto hay seguridad, hay un pacto. Y dice: porque a ti he visto justo delante de mí en todas generaciones. Versículo 2 dice: de todo animal limpio tomarás de 7 parejas, macho y hembra, 7 parejas más de los animales que no son limpios, una pareja, macho y hembra. También de las aves, etc. Pero quiero llegar al versículo 4. Dice el versículo 4: porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. El número 7 ya vimos, ¿verdad?, que es un número de perfección. Es un número que representa Dios, representa lo completo que Dios es, o que hizo, o lo que hace, ¿verdad? Lo perfecto que es Dios, el versículo 7, el número 7. Ahora, el número 40 es un número de prueba, es un número de generación, es un número de prueba. ¿Se acuerdan cuántos años Israel estuvo en el desierto? 40. Es un número de prueba. Y ahora dice 40 años, es un número de juicio, se puede decir, juicio, generación, prueba. Entonces,
ahora dice, por 40 días y 40 noches y raeré sobre la faz de la tierra. Pero el versículo 1 dice, entra tú en el arca. Dice el versículo, se van al capítulo 7, versículo 13. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, las 3 mujeres de los hijos con él en el arca, ellos y todos los animales, etcétera, etcétera. Entonces dice que entran a esta arca, y luego dice que están 7 días adentro del arca, y después de 7 días empieza a llover, ¿verdad? Entonces la Biblia nos dice que entra y Dios cierra la puerta. Ahora, yo después de 3 días diría, no va a llover, hay que salirnos, ustedes también, o tal vez el primer día. Pero después de 7 días, número de perfección, ¿verdad? Hay que esperar en Dios, en el perfecto Dios. Está esperando en Dios. Otra vez fe, Dios perfecto, está ahí. Entonces Dios cierra el arca, la Biblia dice, y le cierra la puerta. Noten conmigo versículo 16. Versículo 15. Vinieron pues Noé, el arca de 2 en 2, toda carne en que había espíritu de vida, y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Ahora, Dios nos dice que Él cierra la puerta. Ahora, hermanos, ¿por qué Dios cerraría la puerta, verdad? Porque Él cierra mejor que nosotros, ¿verdad? Esa es una. La otra es que si Dios hubiera dejado a Noé que Él cerrara la puerta, ¿usted se imagina cuando empieza a llover? El gentío viniendo, los niños viniendo a la puerta del arca, gritando, Noé, ábrenos, ¿cómo es posible que no nos abra? Ábrenos. Y usted y yo abriríamos la puerta, ¿verdad? Porque ¿cómo voy a ver a una persona que se va a ahogar? No dicen mucha gente, donde caben uno, caben dos, donde comen uno, comen dos, ¿verdad? Donde nomás caben 5, pero nos hacemos lugar y metemos 8 o 10, ¿verdad? Hubiéramos abierto la puerta, ¿verdad? Ahora, pero Dios la cierra porque Dios dio la oportunidad. ¿Se acuerdan? Es el mismo concepto, ¿verdad? La persona va a ir al infierno porque decidió no creer, decidió no subirse a la salvación. ¿Se acuerdan de Lucas 16, donde el rico dijo, manda a Lázaro para que moje la punta de su dedo y refresque? ¿Y qué dijo Dios? ¿Qué dijo Abraham? Dijo, acuérdate, tú tuviste la misma oportunidad. Y ahora no se puede. Aunque quisiéramos, dijo, hay una gran cima. No se puede. Aunque Abraham hubiera querido, no se podía. Ahora, ¿quién puso esa gran cima? Dios. Puso la oportunidad y se cerró. Y Dios la cerró para siempre. Hermano, el mismo concepto es para muchas veces que Dios nos habla. Dios nos habla a nuestro corazón y quiere que hagamos caso. Y después va a cerrar la puerta, ¿verdad? Y después, aunque vengamos llorando y rogando y diciendo, se cerró. ¿No me cree? Pregúntele a Esaú. La Biblia dice en Hebreos que aun cuando la buscó con lágrimas, no hubo lugar para arrepentimiento. Porque no podemos jugar con Dios. No podemos burlarnos de Dios. Y Dios le cierra la puerta porque esa fue su última oportunidad. O más bien, tuvieron la oportunidad y no, de esa manera no se podía abrir. Dios era el que estaba haciendo. No, era Dios. Dios se encarga. Por eso debemos escuchar, hermanos, hacerle caso a Dios. Cuando nos habla, debemos escuchar a Dios, debemos hacerle caso.
Si no, se va a cerrar la puerta y no va a haber la oportunidad que Dios quiere. ¿Verdad? Hay que hacerle caso a Dios. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, por favor, vamos a orar. Gracias, Señor.